Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sección de Educahistoria que le hemos puesto por título Deberías conocer. Y hoy te traemos a conocer a las cuartas jornadas Clara Peters de la Universidad de Málaga. Tenemos con nosotros a Laura Treviño, que es profesora titular del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Buenas eh, tardes. Laura, y vamos a ir directos al grano, ¿no? Son las cuartas jornadas Clara Peters. ¿Qué son las cuartas jornadas Clara Peters? Las cuartas jornadas Clara Pites podemos decir que es un encuentro entre estudiantes o futuras y futuros docentes, estudiantes de educación secundaria de colegios e institutos de Málaga que se encuentran en la Facultad de Ciencias de la Educación con un propósito claro. De construir el currículum oculto de las materias de ciencias sociales, geografía, historia, filosofía e historia del arte, y construir un nuevo currículum crítico y creativo que dé visibilidad a otras historias que no contemplamos, por ejemplo, pues la historia de las mujeres, la infancia y demás conceptos que tienen que ver con la raza, el género, la clase y el cuerpo. Bueno, es un poco la historia de todos y para todos que soñábamos cuando estudiábamos en la universidad. Bueno, me dices que va para estudiantes de, digamos, de secundaria, para profesores, para alumnos de la universidad. ¿Y cuál sería el menú, el menú de, digamos, de las jornadas? ¿Cuántos días son y cómo se estructuran? Pues la jornada en esta ocasión tiene 2 días y en otras ocasiones han abarcado 3, pero esta ocasión son 2. Y básicamente es una estructura que comprende que el alumnado del máster de profesorado de educación secundaria, en esta ocasión de las especialidades de ciencias sociales y también se suma matemática, desarrolla una serie de laboratorios didácticos en torno a la figura de Bell Hooks para estudiantes de educación secundaria. Pero también el alumnado de educación secundaria nos trae un proyecto que ha desarrollado en su colegio y le da visibilidad. Y también hay espacios para conferenciantes, especialistas en la temática en la que este año gira la jornada, así como también tenemos una serie de cápsulas discentes y docentes para que estudiantes de trabajo fin de grado, máster, tesis doctorales sobre estudios de género y feministas puedan exponer sus trabajos, así como profesorado también nos comente sus experiencias didácticas. Y también tenemos espacios para la música y para asociaciones y movimientos sociales feministas. Fijaros que tiene un subtítulo de una palabra que a la gente no le suena mucho, pero que es como un género que es bell hooks. ¿Qué es el bell hooks? Bell Hooks es una autora que falleció en diciembre de 2021. Es una activista, podemos también hablar, yo me atrevería a hablar de ella como pedagoga, y es una autora increíble que al fin tenemos su obra en castellano y representa un poco el despertar que tenemos como sociedad europea y blanca sobre toda esa invisibilidad del pueblo africano y el pueblo afrodescendiente, que desde nuestro privilegio no le hemos dado lugar, lo hemos invisibilizado, y cuando hablamos por ejemplo, África, pues nos limitemos a hablar de África como bueno, pues un sitio, un continente colonizado, y obviemos toda esa historia que también forma parte de nuestra historia. Es Y importantísimo visibilizar referentes afrodescendientes, afroandaluzas, porque así es nuestra cultura y nuestra sociedad. No podemos tener únicamente referentes blancos. por lo tanto, ese es el motivo fundamental de la convocatoria, ¿no? Hacer visible esa parte de la historia digamos, de las raíces que ha quedado oculta en África
Bueno, desde hacerles el mapa más pequeño cuando hacemos referencias bibliográficas a otras muchas cosas. Bueno, pues hasta aquí la información pura y dura. Mira, yo quería preguntarte un par de cosas que es por cómo llegas a montar estas jornadas o cómo llegáis a montar vosotros estas jornadas y cómo Bueno, han sido las jornadas anteriores, porque entiendo que estas son las cuartas, ¿no? pues básicamente esto ocurre en 2016, cuando bueno, empiezo a acudir a un seminario que se llama Otras Narrativas del Prado, en el Museo Nacional del Prado. Y ese curso fue clave porque ahí tuve la oportunidad de ver que cuando entras en un museo, normalmente tiene una única historia o única línea que te cuentan, que te narran, que tú observas en las obras, pero hay mucho más allá que no vemos y que es importantísimo para construirnos como ciudadanas y ciudadanos que tienen un pensamiento crítico, ¿no? Una de esas conferencias se centró en la obra de la pintora Clara Peters, que yo hasta el momento desconocía, y ahí a partir de esa conferencia de la catedrática en Historia del Arte, Estrella de Diego, pues fue clave para poder llevármelo al máster de profesorado y empezar a hacer un trabajo por proyectos. Si veis la obra de Clara Peters, es una pintura de bodegón, incluso ella se hace lo que podríamos llamar selfies, porque se autorretrata en los objetos. Y bueno, habitualmente las mujeres ni siquiera podían autorretratarse como pintoras, ¿no? Eso era una especie de osadía hacer eso. Pero también el ver esas otras historias, cualquiera que vaya al Museo del Prado dice Velázquez, o el Bosco, pero ¿qué hay más allá? También está la pintura de bodegón que nos indica y nos habla de esa vida cotidiana, de esa historia social y no esa historia que normalmente nos dicen sobre la historia política, la historia del poder, de grandes nombres, normalmente nombres masculinos. Y eso fue el motor de todo, ¿no? El Museo Nacional del Prado hacía ese seminario, pero al mismo tiempo estaba preparando la primera gran exposición, o bueno, la primera exposición, mejor dicho, de una mujer pintora en el Museo del Prado que se llamaba El arte de Clara Peters, y además ella tiene aquí no sé si se ve, no sé, Más o menos, sí. más o menos aquí está el arte de Clara Peters, y entonces me lo llevé a Málaga. Ahí hicimos un trabajo por proyecto en el que el alumnado tenía que hacer una serie de actividades con estudiantes de educación secundaria, donde podía conocer otras historias del arte, otras historias, otros espacios geográficos, y eso se convirtió en las primeras jornadas Clara Peters y sus otras historias. ¿Qué nos puede contar un bodegón? Pues un bodegón nos puede contar la historia de esas mujeres que vivían en el ámbito doméstico, la historia de los objetos y lo que nos dice de esa sociedad. Unamuno lo decía muy bien, ¿no? La intrahistoria, la vida de todas aquellas personas anónimas también son importantes. Y formó parte, ese es el inicio. La segunda jornada, sí, Ujú. perdón. Ah, no, no, no. Yo lo que, o sea, entonces entiendo que Clara Peters, digamos, fue comentabas que era la primera mujer a la que en el Museo del Prado se le hizo una exposición dedicada, ¿no? Principal, por decirlo de alguna manera. Sí, De ahí la relevancia y el gancho, aparte de, digamos, de la importancia de su obra, obviamente, y todas estas cosas, ¿no? O sea, eso es que fue imagínate, como. tuvimos que esperar hasta 2016, ¿eh? ¿Cuántos años de historia, cuántos siglos de historia tiene el Prado, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, a ver, Clara Peters le da nombre a las jornadas, pero además estas jornadas, las cuartas jornadas, son un homenaje a Bell Hook, ¿no? Si lo pronuncio bien, si lo pronuncio mal, me perdonáis, que además entiendo que mezcla un poco lo que hablabas antes, ¿no? De la visión de raza, de género y de clase, ¿no? Entonces, en estas jornadas es como un homenaje a esa figura, ¿no? Sí, efectivamente, cada año intentamos centrarlo en una figura y en todas las cuestiones relevantes que tiene esa figura
ese referente femenino. En el caso de Bell Hooks estaba claro, es decir, nos interesaba conocer todas esas situaciones por las que pasan las mujeres afrodescendientes, africanas, y que no solamente tienen esa discriminación por ser mujer, sino que también se le añade la situación, ¿no? El hecho de ser mujeres racializadas o mujeres negras. Pero también hemos tenido otros momentos, por ejemplo, en las terceras jornadas le hicimos un homenaje a la figura de Linda Nochlin, una gran teórica del arte feminista que se preguntó por qué no había grandes mujeres artistas, o incluso una especie de revolución que hicimos en la segunda jornada, que se lo dedicamos a nada menos que Beyoncé, y un título como Empodérate audiovisualmente, es decir, el alumnado a partir del videoclip Formation de Beyoncé tuvieron que hacer vídeos educativos para explicar la historia, la filosofía, y eso también fue bastante innovador lo que hicimos en esa jornada. Y, Entonces, sí. no, no, y una pregunta, es decir, em, huyendo un poquito del ámbito un poco más académico universitario, sin salir del todo de él, em, ¿qué enseñanzas crees que se pueden trasladar hacia el alumnado, quizá más enfocado a secundaria, obviamente vais a hacer las cuartas jornadas, pero de las tres anteriores? O sea, si tuviéramos que dar un mensaje un poco más sintético, ¿qué es lo que crees que es más importante trasladar a la educación secundaria? Bueno, a ver, yo considero dos aspectos que normalmente son los que trabajamos en esta jornada, que por cierto agrupa también a un equipo docente interdisciplinar, aunque llevemos la batuta ciencias sociales, didáctica de las ciencias sociales, sí que es verdad que después hay más áreas que se integran, ¿no? En este caso, este año matemática y la educación artística, por supuesto. Pero hay dos cosas fundamentales. La primera de ellas es la deconstrucción del currículum oculto. Es decir, es importantísimo que reflejemos en el currículum, por ejemplo, de filosofía. Actualmente el currículum oficial habla de 50 filósofos y ni una sola mujer filósofa. Eso ocurre también en la historia del arte. Si no hay referentes femeninos en nuestras materias, al fin y al cabo la idea es que no están porque no tenemos capacidad para ello, y eso genera y repercute en una sociedad machista donde se perpetúan los roles y estereotipos de género. Y en segundo lugar, es importantísimo, en las jornadas Clara Peters hacemos una gran labor, porque yo soy muy defensora de que las humanidades tengan un papel fundamental en la alfabetización audiovisual. Normalmente cuando se habla de videojuegos, de videoclips, de cine, parece como que está en manos de esas áreas de comunicación, y las humanidades son fundamentales. Las humanidades tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, y tenemos que dejar de tener miedo de en una clase de historia, en una clase de historia del arte, de filosofía, poder hablar de cultura mainstream, cultura mediática, porque tiene que tener un filtro, y ese filtro tiene que ser un filtro humanista. Y yo creo que esa es una labor que hace Clara Peters, por lo menos en el campo en el que me muevo yo, que es la estética audiovisual. Las obras de arte son también una manera de educar nuestra mirada para un mundo audiovisual en el que nos encontramos constantemente. Es decir, estamos constantemente en redes sociales viendo mensajes audiovisuales, imágenes, y eso tiene que llegar a las aulas. Y tiene que llegar a las aulas de historia, las aulas de filosofía, las aulas de historia del arte. Y yo creo que esos dos papeles, combinar la visibilidad de la otredad, de que empaticemos y empoderemos a las demás personas, a la mitad del género humano que somos las mujeres, pero también la infancia, también las personas, bueno, lo hemos visto con la pandemia, ¿no? En la propia vejez, que esté visible. Son esas mezclas, la visibilidad de la otredad
y un proceso de alfabetización audiovisual a partir de todos esos mensajes de la cultura mediática. Pues hasta aquí nuestro café. Muchas gracias. Lo último que me gustaría decir es que es muy interesante prestar atención a lo que está diciendo Laura, sobre todo porque muchas veces aquí nosotros tenemos una tendencia natural a enfocarnos, y creo correctamente, en nuestro caso la historia, como una cosa que no hacen solo grandes personajes, sino que es la vida cotidiana a lo largo de la historia de la humanidad, de cómo se vivía, de qué comían, de cómo trabajaban, de qué vestían. Y indudablemente muchas veces obviamos algo que es súper evidente, que es que el papel de la mujer, de la cultura de los cuidados, de qué es lo que estaban haciendo, que ha sido completamente invisibilizado, incluso nosotros tratando a veces de que eso no sea así, por cómo nos han educado. Yo fui al instituto y, como tú dices, a mí no me han explicado ninguna autora de filosofía, en historia de la filosofía. Entonces, eso es una cosa que creemos que hay que prestarle atención, y seguro que volveremos a traer aquí a Laura Treviño Triviño en otra ocasión. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a vosotros. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.